Muy buenas tardes, ya son las 5 de la tarde en su programa especial Machacando, un martes importante, un martes donde tenemos una plática muy interesante, donde vamos a profundizar gran parte de la historia de Chihuahua, una historia muy importante desde la década de los 60, 70, 80 y que viene formando parte de la historia y precursora hasta la Chihuahua de la actualidad, no nomás de Chihuahua, sino de México, el país, y por qué no también inclusive hasta a nivel internacional. Y para nosotros es muy importante engalanarnos porque nos acompaña un personaje que forma parte de esa historia que nos vamos a platicar el día de hoy, una historia de lucha, una historia de conciencias, una historia de entrega, de valentía, muchísima valentía, porque luchar contra un sistema en la época de los 60, 70 era muy complicado. Y la verdad para nosotros es muy enriquecedor tenernos aquí a una persona que admiro muchísimo y sobre todo respeto. Y la verdad, maestro, bienvenido a su programa Machacando. Me refiero a Francisco Pizarro. Bienvenido, maestro, aquí a Machaqueando. No, pues ante todo agradezco. Periodista, perdón, luchador social, maestro de todo. Sí. Y ahora, felizmente, abuelo dedicado a sus nietos, cabrón. Obviamente. Obviamente. Maestro, Sí. Antes de empezar, ¿la machaca con huevo o sin huevo? Como ustedes gusten. Yo no tengo ningún problema. Como se la pongan. Como me la pongan, no Ok. hay problema. ¿Quién es Francisco Pizarro? Platicar un profundo. Y me llama mucho la atención porque, déjenme platicarlo, si yo desconocía, tengo el gusto de conocer porque aparte pues, fue periodista de muchísimos años. En mi historial de la política pública, pues me tocó muchísimo desde muy joven conocerlo a usted, pero circulaba el año del 2019, yo vivía en la Ciudad de México en aquel entonces, y era exactamente el 2 de octubre. Y era un día lluvioso, pues en las épocas de lluvia en la Ciudad de México, eran como las 8 de la noche. Y de repente en una radiodifusora a nivel nacional, nos vamos a enlazar hasta Chihuahua con un personaje que forma parte de la historia de los movimientos estudiantiles, de la resistencia, de las revoluciones ciudadanas y que estuvo en Cuba y que de repente vámonos hasta Chihuahua y ya está en el micrófono el maestro Francisco Pizarro. Dije, cabrón. O sea, sentí tanto orgullo que dije, ¿cómo? Pues si yo lo conozco. Sí. Y que de repente, maestro, y que empieza a platicar quién es Francisco Pizarro para que darnos una idea, porque es muy importante para nosotros su presencia y bienvenido con mucho agradecimiento, maestro. Sí. No, pues agradezco mucho y no lo hablo en términos de personalidad, sino como usted lo dice, de lo que es la condición de la especie humana y la formación y la transformación de la historia, Sí. ¿verdad? Y eso se va estructurando, se va desarrollando y desde luego pues tiene sus rubros, pero yo le quiero explicar de esta manera. Échele, claro, échele. ¿Verdad? Yo nací el 24 de abril de 1953. Uh-huh. Aquí en Chihuahua. En Parral, Chihuahua. Parral. En Parral, Chihuahua. Y a partir de entonces, pues mi padre maestro profesional, mi madre maestra de Nuevo Casadrantes, Uh-huh. pues tenían que andar en distintas escuelas, en distintas promociones primarias, Sí. en el caso de mi madre, secundarias y normalistas en el caso de mi padre. Pues una formación de escalafón. Era una ¿sí? formación. Ajá. Entonces, Cuando los maestros, dignidad y respeto, ¿verdad? así es. Y yo desde que estaba niño, pues en un periodo que se lo voy a explicar y muchos se asombraron, pues yo empecé a leer a partir del sexto año Uh-huh. de primaria. Uh-huh. ¿Por qué? Porque en el quinto año de la primaria, que estaba en Ciudad Juárez, en una bicicletita y en un que me ponía aquí para, ¿cómo se llama? Un morral. Para Valero. Un valero. Me caí en la bicicletita y me quebré la pierna, el fémur de la pierna izquierda, que hasta la fecha, pues, Uh-huh. ahí está. Y eso implicó, lo menciono, pero no por afectación de salud, sino porque a partir de ahí, pues, ya no pude estar del quinto año de primaria al sexto año de primaria. Uh-huh. Entonces yo me ponía, porque me ponían el yeso desde aquí hasta acá y allá. Era como una momia, que me pusieron totalmente. Como una momia, ¿verdad? Ahí me quedé. Cuando en esas épocas se enyesaban todo, ¿eh? Todo se enyesaba.
Pero lo importante y después trascendente desde mi punto de vista fue cuando pues yo no podía ir a las escuelas, no, mi padre no me podía llevar a ninguna, pero ahí estaba la biblioteca de mi padre, de todos los libros. Ajá. Y entonces pues yo les empecé a pedir Perdón, ¿y qué ideología tenía su padre? De toda. De toda. Cultura general. Cultura general. Abierto todo. ¿Verdad? Pero una de las que me impresionó de entrada fue el libro de Ricardo Flores Magón. Vale. ¿Verdad? De Ricardo Flores Magón. Sí. Yo lo empecé a leer. Y luego ya empecé a leer de Gorky, empecé a leer, bueno, de varias... Pero libros. de niño cautivarte, Ricardo Flores Magón. Sí, teniendo... le digo, sí. Estaba en quinto año de primaria, no en la escuela, pero sí en la casa. Sí. Seguía en quinta año. El caso es que hasta el 16, ¿verdad? Ya fue cuando me quitaron el yeso, me pusieron. De todas maneras, yo tenía que andar con las muletas, porque pues estaba difícil andar. No es como ahora que rápidamente se puede arreglar un hueso. Sí, claro. Ahí ahí era otra situación. Sí, duraban meses en sanar. Exactamente. Y a partir, le comento esto porque ya cuando entré yo a la secundaria federal número 1 aquí en Chihuahua, yo llegué ahí cuando en el segundo año de la secundaria. Y ahí estaba, y se lo voy a decir a usted y se lo digo a todos los ciudadanos y con todo respeto y orgullo, cuando Carlos Armendáriz, que fue asesinado en el 67-68 sí. en Madera. ¿verdad? Él era nuestro presidente de la sociedad de alumnos de nosotros. O sea, su primer contacto relacional fue con Carlos Armendáriz. Con Carlos Armendáriz. Ah, cabrón. Porque yo llegué en segundo año y él, ahí cuando yo llegué al segundo año, me dijo, yo ya me voy, ¿verdad? Porque yo ya voy a terminar. Y les dijo a todos, porque yo empecé en el segundo año de secundaria, ahí fue también empecé el origen periodístico, empecé a hacer un librito de páginas que se llamaba El Liberal. El Liberal. Oiga, perdón, ¿esa chispa le viene a raíz de que empieza a leer a Flores Magón? A partir de eso. Sí, pues claro, el movimiento Regeneración, el periódico y luego salir a Estados Unidos, porque fueron perseguidos de inicio. Si alguien sufrieron fueron los hermanos Flores Magón. Así que hasta ahorita se les hace justicia, entre comillas, la revolución, ¿no? Por toda la entrega que dieron y la formación formación social, ¿verdad? De lo que usted dijo de la conciencia social, porque ellos no se pusieron nada más en ese punto de vista. La cuestión era formar. A los ciudadanos cuál era los procesos. ¿Y por qué liberal, maestro? Porque yo cuando yo dije, me dijeron, ¿qué vas a ponerle al periodiquito? Porque era un periodiquito de hojas así. Le dije, pues mira, me gusta uno ponerle liberal, ¿cómo la ven? Andy, le vamos a poner ese liberal. Y eso fue lo que pusimos. Y era obviamente en la... Sí, la imprenta que tenían en las escuelas, ¿no? Para imprimir los exámenes y eso. Todo eso, ¿verdad? Y entonces ahí empecé y ya después de que salí de la secundaria, y obviamente pues me di cuenta que habían asesinado a Armendáriz. ¿Verdad? Eso fue y no fue en el 65, fue en el 67. Pero usted estaba muy jovencito. Sí, pero él también estaba muy joven. Pues él fue uno de los jovencitos. ¿Cómo recibió Francisco Pizarro esa noticia del movimiento de Como Madera? Una impresión horrible, ¿verdad? Porque yo ya de todas maneras, yo ya ya empezaba a conocer qué es lo que se estaba generando aquí, sobre todo en el magisterio, porque la mayoría eran maestros. Y usted venía de esa base. Sí, yo venía de esa base. Y mi padre, pues que era un extraordinario maestro y de la normal superior, ¿verdad? Y él empezó en las normales y todo esto a estructurar. Ahí estuvo Arturo Gámez, Pablo Gómez. Pablo Gómez. O sea, todos los que eran maestros. ¿Sí?
Y le voy a contar esto porque a nadie se lo he contado, Sí, señor. pero ya se lo puedo decir. Gracias. ¿Verdad? Cuando yo ya salgo de la secundaria y me voy a incorporar a la preparatoria, Sí. mi padre... ¿Qué era la prepa de la UACH? Era la prepa de la UACH, Ajá. sí. Pero primero lo de la secundaria, para Sí. que vea cómo estuvo. Resulta de que en la calle Escudero, Ujú. 10 creo que me llamo, 10-15, no me acuerdo cómo se llama, que está ahí una placita. Sí, sí, cómo no. Ahí mi padre acababa de rentar esa casa, Ujú. ¿verdad? Junto con pues, mi madre y todo eso. Pero cuando nosotros llegamos ahí, llega Arturo Gámez, Pablo Gómez, llegan como 15 de los que van a decirle a mi padre Ajá. que ellos ya se iban a incorporar a la guerrilla, porque estaban en una situación verdaderamente compleja, ¿verdad? Ajá. Que en todo el proceso histórico, Giner Durán Sí, que era el general Giner de Camargo. Estaba asesinando a niños, a mujeres, todo, en la sierra de Madera, y que pues ellos no podían seguir. Ya no podían aguantar, no aguantaban. Con esa situación. Yo escuché esa, y una hermana mía que es menor que yo, Ajá. con 1 año y cacho, y nosotros nos dimos cuenta. Empezamos a escuchar, Ajá. porque pues, estábamos ahí en otra cosa. Sí, sí, sí. Cuando empezaron, eran varios los que estaban ahí con mi padre, y abordando qué es lo que se iba a hacer, cómo lo veía él desde esa perspectiva. O sea, qué interesante. Ahí en su hogar formó parte de la historia que hasta ahorita continúa, donde estos actores luchadores empiezan a maquilar, a diseñar, a estructurarse su visión de cómo organizar la guerrilla. Así es. Hijo de su madre. Eso fue extraordinario. Hijo. Mi padre tenía, ¿Qué le impresionó a usted? Porque pues era muy joven, pues era un niño. Sí, era niño, tenía 12 años, 13 años. 13 años, ¿verdad? 13 años. Y entonces, pero como yo ya empezaba a leer, ajá. ¿verdad? Incluso hasta los periódicos que se siguieron prolongando en la secundaria, y luego después el periódico El Índice, de aquí, o sea, periódicos pero que se difundían de una manera muy, muy amplia. Y entonces eso para mí fue una formación importante en conocer desde el punto de vista no personal ni de familiar, sino desde el punto de vista histórico, cuál era la trayectoria de nuestro país. Sí, claro. Y en ese caso específico de Chihuahua. Dos preguntas más. Sí. Dos preguntas. La primera, ¿dimensionaba usted lo que significaba una palabra guerrilla? Sí, claro. Totalmente. Totalmente. El ir por las armas, el de esa ideología, esa transformación de ideas, ese respaldo, esa disciplina. Y otra, fue parte fundamental este movimiento que organizan los maestros, Gamis, y que lo que está comentando. Obviamente fue parte inicial de toda esa revolución que venía hasta el 68, ¿no? Fueron realmente los inicios, ¿no? Esa y la de Jaramillo. Y la de Jaramillo. ¿Verdad? Esos fueron los dos acontecimientos. Y justamente lo que me estás comentando, y qué bueno que lo exponga de esa manera, pues yo, 65 y 67, yo ya tenía más información, porque toda la relación de lo que había pasado, siempre iban a hablar con mi padre. Fíjese que esto pasó aquí, esto no nos está gustando, esto. Era mi padre, porque era el maestro de todos ellos. ¡Wow! Era el maestro de todos, no en el término de guerrilla. O sea, que era un respeto. En el término de pedagogía, de educación, de formación, y sobre todo, y eso nunca se me va a olvidar, ¿verdad? De formación auténtica de la condición humana. Eso, sí, era un tema sociológico. Sí. Es que más que un tema de armas, bueno, las armas obviamente eran una circunstancia, pero eran movimientos encabezados por un tema intelectual básico, formativo. Pues, y a usted le tocó vivirlo desde el inicio. ¿Y cómo se va gestando el movimiento a Madera, maestro? ¿Cómo lo va desarrollando usted? Sí. Pues no yo en lo directo, en lo personal. Sí, pero en términos de lo que yo sabía que mi padre
y sus compañeros maestros y todo, cuando hacen el asesinato del cuartel, que matan a Arturo Gámez, a Pablo Gómez y todo, ahí se generó ya un fenómeno, un proceso ya más directo, ¿verdad? Porque ya también se había hecho en Rubén Jaramillo, ya también se empezó a generar en Guerrero, sí, ¿verdad? Con Lucio Cabañas y con... Pero bueno, pero las armas y todo esto salieron de Chihuahua para llevárselas directamente a Lucio Cabañas, ¿no? A Guerrero. Por supuesto. Sí. ¿Quién cree que se llevaban las armas? Y creo que Sotomayor, ¿no? Algo anterior, platíqueme esa historia. Todos ellos lo distribuían. Ajá. Pero que las llevaba del Paso, de todo, y de Ciudad Juárez, para Chihuahua, y lo de Chihuahua para Madera. Sí. Era yo. ¿Cómo, chica? ¿Cómo, Álvaro? Era yo. En un a ver, pero espéreme, pero a ver, ya se fue. ¿Quién le asignó esa tarea? ¿Por qué le asignan esa tarea? ¿Con qué responsabilidad usted? ¿En qué movimiento después de lo de la matanza? De lo del cuartel, vilmente, sí, ¿no? Sí. ¿Cómo tener toda esa soberbia y decir, sí me voy a encabezar, voy a hacer esta operación de ir a alimentar esas armas y llevarlas hasta Guerrero y nutrirle y dárselos a quién? A Lucio Cabaña. Así es. Todo eso fue formación de algo que lo que usted lo acaba de exponer y que muchos no lo entienden. Mi formación política en términos de la guerrilla fue a partir del 68, de cuando Díaz Ordaz hizo la masacre de todo lo de Tlatelolco. Octubre, sí, ¿verdad? Y posteriormente, pues lo que fue el halconazo. El halconazo, del 72, ¿verdad? 71. 71. 71, si mal no recuerdo. Sí. Pero así fue el 71. Y entonces, yo terminé, afortunadamente, terminé la preparatoria de la UASH, ¿verdad? Y yo quería estudiar antropología e historia, ¿verdad? Para irme para allá. Y en todo eso, pues ahí estaban personajes muy importantes, también que ya conocían el proceso histórico que se estaba estructurando ya también acá. Sí. Y le puedo decir el nombre, ¿verdad? Sí, claro, pues ya. Víctor Orozco, Jaime García Chávez, el Coco Reyes, que ahora ya es el Coco, pero entonces era peor que el Coco. y cosas de esas, ¿verdad? Donde se fue conformando. Y ya con el profesor Antonio Becerra, que era maestro mío en la preparatoria, ya al final, obviamente, ya cuando yo ya estaba por terminar. Y entonces él me dijo, oye, ¿cómo ves la situación? Le dije, pues muy delicada. ¿Y qué podemos hacer? Le dije, bueno, pues vamos a conformar un lugar donde los estudiantes podamos estudiar el respeto de la universidad, no de un maestro, de un director o de otro. Y fue cuando hicimos ahí. Y entonces se formó, y eso cualquiera de los que lo sabe, eso pasó. Estudiantes de derechos, del derecho exigían autonomía, exigían. En la preparatoria nosotros hacíamos una sociedad de alumnos, no solo con la sociedad de alumnos, sino también con estudiantes que nos íbamos a integrar a la universidad, ¿verdad? Pero ya que primero eran puros los maestros, después fueron los estudiantes, ¿verdad? Pero eso lo formamos nosotros. Oiga, maestro, platíqueme, ¿cómo fue esa operación de llevarse armas desde El Paso hasta Guerrero? ¿En qué se les llevó? ¿En tren? ¿En tráiler? ¿En qué se les llevaron? En una Volkswagen, en una camionetita. ¿Cuántas armas eran? Pues no me llevaba un chorro, pero sí iba a conseguir, seguramente, por semana, pues, unos me llevaba pistolas, en otros me llevaba armas, en otros me llevaba... ¿Y nunca le tocó que lo parara una federal de caminos? Pues no, porque como yo era chavalo. ¿Y en un Volkswagen o una combi? En un Volkswagen. Y luego se aventaba, o sea, fueron varios viajes que hizo del Paso a Guerrero.
No, del Paso, Chihuahua. ¿De Paso, Chihuahua? Y aquí de Chihuahua fue cuando yo le empecé a entregar a Diego Lucero. A Diego Lucero. Porque Diego Lucero fue el que ya estaba estructurando y relacionado con Lucio Cabañas. Yes. ¿Y a usted le tocó conocer a Lucio Cabañas? Sí. ¿Cómo fue ese encuentro? Cuando me llevó precisamente después ya previo al 73, me fui con Diego Lucero a Guerrero y ahí saludé. Ahí juntamos los dos y otros compañeros Ajá. para ver cómo nos íbamos a estructurar a nivel nacional, porque ya estaba la situación muy complicada. Sí. Muy complicada. Y entonces, fue cuando se empezó a estructurar ya una organización a nivel nacional, coordinada por distintos grupos. Por ejemplo, Zavala, Sí. que era de Monterrey, Ajá. ¿verdad? Él y Diego quedaron en 3 Sí. asaltos bancarios, Sí. uno en Monterrey y otro aquí en Chihuahua. Sí. Pero no era para ellos. No. Era justamente porque ya el ejército tenía bloqueado a Lucio Cabañas y a Vázquez, al de la ACNR. Sí, Genaro. Sí, ahí. Entonces, ellos decidieron, porque a mí me dijeron, pues tú que ya sabes dónde están esas armas, tráelas, pero nosotros las vamos a llevar. A llevar. Oiga, perdón, ¿y este Zavala de Nuevo León no fue el que tuvo que ver con el secuestro de Garzazada? Sí. Que Sí. detonó, era como, fue tan magnificante que era como secuestrar ahorita en la actualidad a don Carlos Slim. Sí. Sino que en aquel entonces, pues bueno, no había poder empresarial más fuerte y se le fue de las manos el tema de Garzazada. Sí, porque habían acordado Diego y él que iban a hacer en tres de los bancos, 3 bancos. En Monterrey fueron 2. No fueron los 3. Acordado. ¿Y aquí cuántos fueron? 3. 3. ¿Cuáles bancos fueron? Platíquenos esa. Bueno, eso provino de 4 o 5 de los que éramos originarios de Chihuahua. Ajá. Unos de ellos que en realidad no tenían formación política, que apenas estaban iniciando. Y yo por eso me coordinaba mucho con Diego Lucero, o Diego Lucero me coordinaba mucho a mí, porque me llevó a Guerrero con Lucio Cabañas, a Guadalajara con los Campañas. Que eran los diferentes grupos que existían por el país. Diferentes grupos, ¿verdad? O sea que el movimiento de guerrilla revolucionario realmente se gesta en los estados o se continúa, bueno, Chihuahua, Nuevo León, obviamente Guerrero, Jalisco, sí. ¿Y qué otros estados participaban? Oaxaca empezó. Oaxaca. Baja California también empezó. Baja California, ok. Sí, también empezó. Y obviamente entre todos había conexiones, había comunicación, era por telégrafo, ¿cómo se comunicaban o ya era directamente teléfono? Directamente, eso se fue estructurando de cada uno de los grupos, porque eran grupos. ¿Verdad? Y entre todos se respetaban. Entre todos se respetaban. Pero cuando empieza lo del problema tan agresivo con Lucio Cabañas y Genaro Vázquez. Los que estaban en la guerrilla urbana dijeron, es que no podemos hacer esto. O sea, y lo de la expropiación de 3 bancos era con el propósito no de quedarse ellos con el dinero, ni nada. Era con llevárselo a Lucio Cabañas y a Genaro Vázquez, porque veían que estaban ya bloqueados. En la selva y en la sierra por todo el ejército. Sí, era una forma de autorrefinanciarse. Pues sí, claro. Así fue. Sí, totalmente, pues si no existía otra. Oiga, y para nosotros es muy importante porque ha pasado en la historia sobre ese movimiento del asalto a los bancos aquí en Chihuahua, un nombre muy significativo de una mujer que es parte importante de la historia de Chihuahua y que lamentablemente pues no se le ha dado un reconocimiento como fue Avelina Gallegos. Esos sí eran luchadores sociales, esos sí se morían por una causa, esos no buscaban la riqueza, buscaban un cambio de ideología. Y ¿cómo conoció a Avelina Gallegos?
Avelina Gallegos la conocí en lo escolar, porque ella ya iba como en el tercer, cuarto año de la Facultad de Derecho. ¿Verdad? Y muchos de los maestros, pues también estaban los nachos que le llamaban, ¿verdad? Esos eran. Pero al mismo tiempo la esposa de Jaime Garcés Chávez formó la facultad de las maestras y estudiantes Rosa Luxemburgo. Fue cuando se puso todo ese proceso. Ah, ok. Ahí fue cuando se formaron las cosas. ¿Y quiénes deciden, quiénes participan en el asalto de los bancos? De aquí Chihuahua. eran 3 compañeros. Marco Rascón, Sí. que estábamos igual en la preparatoria. Sí. ¿Verdad? Colomo, que era un compañero ahí de preparatoria, pero que no tenía... Estoy hablando de los que eran sí, de aquí, sí. ¿verdad? ¿Qué más? Pues Avelina. Avelina, obviamente, esos 3. Porque después empezaron a llegar de Baja California, empezaron a llegar de Jalisco, empezaron a llegar de otros lados. Que Diego ya los tenía controlados, ya los había estructurado. Y entonces él les explicó que no se trataba de beneficio de Chihuahua, sino de beneficio a Lucio Cabañas en Guerrero, que era lo que se estaba. Sí, porque él estaba en la selva. Así es. Bueno, ¿y cómo llega la noticia cuando asaltan y llega lo de las muertes? Porque los matan en el asalto del banco enfrente de donde está la fiscalía en el canal, ¿no? Que ahora es un Oxxo. El de Chuíscar. Que sí, que en el Chuíscar, que inclusive era muy significativo porque era un banco redondo, ¿verdad? Era una estructura circular. ¿Cómo les impacta la noticia de...? Ahí fue una situación que desde mi punto de vista, yo no lo consideraba oportuno. El asalto. El asalto. Ahí. Porque yo acababa de regresar. Y todo el mundo lo sabe, y se lo digo a usted, se lo digo a todos, ¿verdad? Yo también participé en una operación en Guadalajara, ¿verdad? Justamente con el asalto de ese banco de Guadalajara, que ahí yo llevé a la Ciudad de México con la cantidad para que se lo llevaran a Lucio Cabañas. Oiga, ¿y qué pasa? O sea, ¿cómo vive Francisco Pizarro en ese momento? ¿Cómo dimensionaba la operación? ¿Había miedo? ¿No había miedos? Simplemente era decir, lo hago por una causa común, por una buena causa, y tengo que sacar este compromiso, esta responsabilidad. Por eso le platiqué de que siendo en primaria empecé a leer a Ricardo Flores Magón, pues sí. Y empecé a leer todo lo que es el proceso histórico de esos acontecimientos. De Miguel Hidalgo, Benito Juárez, yo, porque mi padre tenía todo eso en la librería. Incluso Marco Rascón y yo habíamos acordado, terminando aquí, porque también estaba la cosa muy compleja, cuando terminamos nosotros de la preparatoria, aquel se fue a la antropología e historia. A Lena, ¿sí? A la Escuela Nacional de Antropología. Allá estaba Homero Espinosa también, El Cuervo también. Sí. O sea, varios de los que estaban, pues que fuimos parte de la formación de la preparatoria, de la formación de la preparatoria. Entonces, y yo pues dije, pues me voy a poner también en la antropología e historia. Pero resulta que cuando pasa todo lo del 15 de enero, yo no iba a venir para el 15 de enero. ¿Usted estaba en Guadalajara? Estaba en Guadalajara. Y entonces, pero en esas circunstancias, pues cuando llevo con otro compañero muy integrado con Diego, me dijo a mí, Melchor, se lo voy a decir así se llama, Melchor. Me dice, oye, yo no estoy de acuerdo que Diego vaya a lo de los 3 bancos, porque pues está muy pesado todo eso. Ve con él, tú que estás allá en Chihuahua, para ver cómo está la situación. Y efectivamente así, yo me fui de Guadalajara, no me fui aquí a Chihuahua, me fui al Distrito Federal, ahí vi a Melchor Ocampo, le entregué todo. Digo, qué bueno, Lucio Cabañas está esperando que le llevemos armas,
todas esas cosas. Y yo me regreso para acá. Ujú. Y lo regreso, ¿por qué? Porque además debe saber, y yo creo que ya le dejo, de que pues prácticamente yo le había dicho a Diego, oye Diego, pues ya vine para acá, pero aparte le dije, y ya estuve viendo la situación que me dijo Melchor de distintos lugares. Sí, hijo, ya esto. Entonces dijo, pero es que aparte de lo de las armas, queríamos poner una imprenta, ¿verdad? Para hacer una publicación. Genial. Hacer una Para difundir, muy bien, claro. ¿verdad? Sí. Pues, Era los como si hechos, ahorita tener las redes sociales. Exactamente. Ajá. Entonces dijo eso. Le dije, pues eso está muy interesante, ¿verdad? Le dije, eso me parece que está muy interesante. Y así quedó. Aquí, el 15 de enero de 1972, fueron 3 bancos, ¿verdad? La mayoría venían de Guadalajara, venían de Baja California. ¿verdad? No, nomás era Colomo, era Marco Rascón, mi hermano Marco Sí. Antonio, ¿verdad? Que estaba ya estudiando medicina, que es doctor. Pues éramos Diego y Abelina, ¿no? Diego y Abel. El Héctor, el hermano de Diego. De Diego. Héctor. Y esos eran el grupo. Pero no eran grupos ya formados ni nada. Más bien ellos lo que andaban era manejando el carro o la motocicleta, todo eso. Afortunadamente por eso ellos no los Lo asesinaron. asesinaron. Por eso no los asesinaron, ¿verdad? Y entonces cuando se dieron cuenta, Nazararo, allá en la Dirección Federal de Seguridad, Ajá. que cuando se dio cuenta que yo estaba en Chihuahua y que había sido detenido, inmediatamente pidió que me llevaran para la Dirección Federal de Seguridad, a mí y a Marco Rascón. Nazararo directamente. Nazararo. Y a él le tocó que lo encarara, que le cuestionara, ¿Qué que nos lo llevaron? declarara. ¿O qué? No. El comandante de la quinta zona militar de aquí Ujú, nos llevó al aeropuerto. Primero nos estuvo Escobedo, ujú. ¿verdad? Primero, que él tenía buena relación con el profe Becerra, con el profesor Pizarro. Él decía, esto está muy delicado, porque esto no es otra como una guerra, en realidad. Y ya nos dice, híjole, nomás tengan cuidado porque vienen los de la Dirección Federal de Seguridad. Era lo máximo. No, pues incluso dijo, y les dijo él delante, no se les va a ocurrir tirarlos al mar. Les dijo pues, el comandante de la Quinta Zona Militar a los de la Dirección Federal de Seguridad. Sí, o sea, se podrían esperar cualquier cosa, hasta tirarlos en el desierto, o dejarlos. Ahí está. Y que eso ya lo habían hecho en Guerrero, ya lo habían hecho con los de... Oiga, pues discúlpeme, lo hicieron con Ayotzinapa. Bueno, Ayotzinapa. Con los 43. Todo eso así pasó. Y entonces, pues, afortunadamente, llegamos los dos, nos pusieron allí en la comandancia militar, pero ahí estaba también Nazararo. Y Marco Rascón se le ocurre, porque pone, oh pajarillo que cantas por las mañanas serenas, porque a uno les da la vida, porque a otro les da la pena. Así estaba cantando, en una celda, aparte, yo estaba en otra crujía, y llega un militar y le da un guamazo, Muletazo. un muletazo. Entonces a mí me indignó, ¿verdad? Entonces, pero se dieron cuenta y Nazararo dijo, regresen a este no hizo nada aquí, que la fregada, ¿no? Y a mí me mandan a Lecumber, a la crujía de Lecumber, que era la de homicidios. Homicidios. Ahí. Y ahí estuve un año. El Lecumber. Y no solo en la crujía sino también en las crujías donde metían a los... Maestro, si me permite, tenemos que ir a un corte comercial. Regresamos muy bien con la charla aquí del maestro Francisco Pizarro,
en la etapa de Lecumberri para continuar en su viaje y su entrevista de acercamiento con el comandante Fidel, cómo fue a Cuba, creo que también estuvo en Nicaragua, ¿no? En Nicaragua. En Nicaragua, y para regresar con esa parte de la historia. Y también de una vez dígales. ¿Qué? En Corea del Norte. Me pongo Y de pie. también en Angola. En Angola. También. Usted nos lo va a platicar en este momento, mi querido Omar. Todo eso. Honor. Nos vamos y regresamos a un corte y no se vayan, por favor. Reparación de celulares sin mentiras. Somos expertos en iPhone. Ya no vaya con los cambiapiezas de siempre. Venga con los profesionales. Estamos en Josué Neri Santos 112, Colonia Centro. Llámenos al 614-132-5955. Presupuestos sin compromiso. De Axel. Nos pide Redno Chihuahua que les digamos que estamos de martes a jueves de 2 a 3 de la tarde por esa página, pero pues yo digo que no nos vea. No, ¿A qué? no nos vea, aquí no va a tener nada positivo, nada constructivo, cámbiele. ¿A dónde? Mejor váyase con Juan Enrique López Aguirre. Ándale. Ahí sí hablan bien de Marolandia. Ándale. Puro amor. Listo, ya estamos de vuelta. Maestro, nos quedamos en Lecumberri. A ver, platíquenos, dura un año en Lecumberri, ¿cómo sale y cómo es el efecto ese que termina en La Habana con el comandante Fidel? Así Creo es. que va a pedirle apoyo, ¿no? Sí, claro. A ver, Es que esta situación de Lecumberri, a mí fue en relación por lo que ya se había abordado y Nazar Haro ya lo tenía definido. Y cuando el halconazo, después del halconazo, que mataron a 20 compañeros del Politécnico, Sí, claro. ¿verdad? Yo le dije a Diego, yo me voy a incorporar con la gente tuya, porque iban por lo mismo de lo del uso del dinero. Sí. Dijo, ¿quieres ir? Sí, voy. Yo me fui ahí a un Banco Azteca, de donde estaba el metro. Ajá. Ahí, ¿verdad? Y viene Zanca, que era uno de los coordinadores de Lucio Cabañas, ¿verdad? Entonces, como Era la gente de confianza de Lucio Cabañas, Zanca. Sí, y como nadie nos conocía de los otros, pues nomás Zanca y yo nos conocimos, ¿verdad? Porque él sabía que yo era el que estaba coordinado con Diego Lucero, y yo sabía que él estaba coordinado con Lucio Cabañas. Perdón, sí me interesa nomás saber esto antes de continuar, algo rápido. ¿Qué era lo que le inspiraba o le parecía de los perfiles de Diego Lucero y de Lucio Cabañas? O sea, ¿qué te transmitían? Aparte de su personalidad, ¿qué le transmitían a usted para que mucha gente quisiera involucrarse y participar con ellos? Pues para nosotros era un proceso histórico trascendente, porque nosotros empezamos a ver, en primer lugar, desde en lo estudiantil, del 68, el 2 de octubre del 68, sí, que fue terrible. Terrible, sí. Terrible, ¿verdad? Y luego cuando empieza Gustavo Díaz Ordaz, y luego Luis Echeverría, entonces, todos los que ya teníamos formación educativa, de alguna manera, bueno, ¿y esto qué van a hacer? Lo del halconazo, después con el Politécnico, con el Monterrey, ¿verdad? Entonces, todo eso para nosotros era algo que había que corregir, algo que había que ponerle freno. Entonces, para ustedes era inspirador porque ellos lo iniciaron. Ellos lo iniciaron, pues sí. Nosotros, ¿verdad? No estábamos en ese plan de que... No. Pero sí nos afectaba mucho, ¿verdad? Esa situación. Y entonces... Y Lucio Cabañas venía de la normal de Ayotzinapa, ¿no? Ayotzinapa, obviamente, ¿verdad? Y entonces todo eso, pues quien lo conozca históricamente, ¿verdad? También, ¿de qué va a haber? Del que era maestro también allá en Guerrero, ¿cómo se llama? Otón Salazar, ¿verdad? Valentín Campa, Demetrio Vallejo. O sea, fue un proceso histórico que entonces, para nosotros, los que éramos más juveniles,
no eran antes del 61, para nosotros del 68 para arriba. Para arriba. Era todo, era vida. Oiga, maestro, ¿cómo llega a Cuba? ¿Cómo se encuentra con el hermano, con el comandante Fidel? Porque nos quedan 10 minutos. Quiero aprovechar ese tema. Cuba, Corea, Angola y donde estuvo. Así es. Se le aventó la hacía como el Che. Que después de la revolución cubana se fue a liberar África. Así. Mire, lo que pasó fue esto. ¿Quién los invita? ¿Quiénes abren las puertas con Fidel? ¿Cómo estuvo eso? Déjeme primero decir. Nosotros estábamos ya, pues, yo estaba en la Pando, ¿verdad? Otros del FUS, de movimientos del MAP, del MAR, etc. Todos poco a poco los llevaron a Lecumberri. A Lecumberri. Yo ya había llegado, iba ahí a Lecumberri. Empezamos a tener una relación distinta, ¿verdad? Entonces, y nos ponían a limpiar las Lecumberri, las canaletas. Las canaletas, sí, que eran terribles. Y nos ponían de las 12, 1 de la noche a las 6, 5 de la mañana. A limpiar. A limpiar. Pues, eran de esas terribles. Y le echaban como si fuera un bombero. Ajá, con la mangaraza. Con la mangaraza. Y no podía uno caminar así o pararse, no. Tenías que ir en cuclillas con un pedacito así de mezclilla para y tirándote así con un garrote para que le siguiera. Y si no te agarraban algo más. Y un compañero que era del FUS, del Frente Urbano Zapatista, Carlos, si mal no recuerdo, que era arquitecto, pues le dio, se enfermó, porque ahí cuando iba con eso, se tuvo que inclinar y lo agarraron a garratas. Pero él estaba ya con fiebre. Entonces, ya no tenía fuerza. Ya no tenía fuerza, ¿verdad? Entonces, y un servidor me dio mucho coraje lo que pasó eso. Me le fui encima a los que estaban golpeándolo, ¿verdad? Y todos los demás de las otras organizaciones hicieron lo mismo. No los fuimos en todo. Fue cuando me metieron a la Panta a mí y a otro compañero que era de Oaxaca, chaparrito también, igual que yo. Muy bravos. y ahí lo estuve. Entonces, a partir de ahí es cuando me llega una compañera que yo conocí hace mucho tiempo, pero venía ya de los Cabañas, de las FRAP, Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo, que eran de la Universidad de Guadalajara. ¿Verdad? Y entonces ella se disfraza, pero yo le decía la monjita, porque ella siempre se ponía una ropa tipo monjita, y así llegó a Lecumberri, a la crujía. ¿A la crujía donde estaba usted? Donde estaba yo. Cabrón. Ahí. Entonces, pues tuvieron que extender, vieron que una monja, ¿verdad? Entonces... Eso sí, muy respetuoso, no por el tema religioso. Ahí sí. Es una mierda ahí, pero bien respetuoso, ¿sabes? Bueno, así. Y entonces, así rápidamente me dijo, ¿verdad? Mire, nada más rápido así. ¿Sí me conocen? Sí, claro, monjita, le dije. Se rió. Sí, claro, monjita, la conozco. Digo, los Cabañas me dicen que usted va a dirigir y a juntar aquí a 30 de los compañeros guerrilleros de los distintos grupos para que se vayan a Cuba. Pero le dije, ¿pero cómo nos vamos a ir a Cuba o qué? Pues nosotros, ¿a poco nos van a aceptar? Dijo, no, es que ellos van a secuestrar al cónsul norteamericano Leon Hardy, de ahí de Jalisco, y ahí fue. Y el primero que se llevan es a mí otra vez, Nazar Haro, ¿verdad? Porque Nazar Haro pensó que yo había organizado todo. El secuestro del cónsul de Norteamérica en Jalisco. En Jalisco. Cabrón, no. Ahí fue. Y entonces, pues, me metió la crujía y todo eso. Eso teníamos que irnos ya, ¿verdad? El caso es de que cuando decía, no, a mí me dijo, inmediatamente me llevó, vas a ver, te vas a llevar.
no va a haber avión, te van a fusilar y que la madre. Nazararo, hablando, Sí, estoy sí. hablando de Sí, ese, sí, claro. de ese sujeto. Y luego, ¿quién era Nazararo, hombre? El hombre más temido de México. Es más temido. Entonces, y los soldados, curiosamente, porque los puso hacía que me cuidaran en la corrida, y uno y otro, y lo volteaban y me decían, no van a encontrar al cónsul. Los militares dicen que no lo van a encontrar, menos estos. Así. Bueno, en pocas palabras, ya cuando Estados Unidos y México llegan a un acuerdo en relación a eso, entonces es cuando los Cabañas dicen, es que queremos liberar a estos que están Presos políticos. presos Sí, políticos ajá. y que los golpean y los Sí, a cambio. a cambio de, Ajá. ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Pues nosotros también podemos hacer esos Ajá. golpes y todo eso. El caso es de que nos fuimos. Es que era el único personaje, un tema de un norteamericano para que los voltearan a ver y los respetaran. Así es. Para hacer ese intercambio. Ese intercambio. Y lo curioso Hijo de la de chingada. todo el mundo, incluso de los compañeros, pues que los Cabañas me dijeron que fuera yo el que organizara a los 30 Oh, qué orgullo. de los distintos grupos para llevarlos yo a Cuba. Y usted los escogió uno por uno. Yo los escogí. ¿Y en qué año se van a Cuba? Pues en mayo del 74. Ajá. En mayo del 74. ¿Y quién le saca la cita con el comandante? Cuando llegan ahí, los llevan al Hotel Nacional. Ajá. Ahí, En Cuba, en en La Habana. Cuba. Ajá. Y el que nos recibe, en primer término, es el que era secretario de Gobernación allá de Cuba, ahorita me acuerdo el nombre. Bueno, era un comandante. Comandante, pues, sí. Y entonces, y ya cuando estamos ahí en el Hotel Nacional, llega Fidel Castro. Ahí lo reciben en el Hotel Nacional. Ahí lo ven. Ahí, no todos. Ajá. Nomás me habló el compañero. Ajá. Dijo, nomás va a ir usted, Chelis y otro. Cabrón, no más. Y entonces, pues ahí llegamos, ya eran como 11, 12 de la noche. Sí, porque siempre operaba él de madrugada, ¿verdad? Sí, sí, Por el sí, horario sí, con sí, los sí, rusos. Sí. Ajá. Y entonces, pues, ya les dijo, miren, acepto que usted yo he vivido eso, conocemos, usted sabe nuestra historia y todo eso, pero nosotros tenemos una relación con México, sí. muy, muy trascendente, Era muy una hermandad. importante. Ustedes no van a estar en pues, cuestiones de formación política, militar, ni nada de eso, ¿no? O sea, ustedes fueron exactamente a qué fueron a solicitarle a Fidel Castro. A Fidel Castro, que nos permitiera hasta que terminara lo de la amnistía, para que no nos... Como refugiados políticos. Como refugiados políticos. Eso fue. Okay. Entonces aceptó refugiarnos, pero siempre y cuando no hubiese una vinculación de otra naturaleza. Nomás simplemente como humanitariamente hablando. Humanitariamente hablando. Así fue. En 1974. ¿Y cuánto tiempo duró la amnistía ahí? El 79. Ah, fueron 5 años. 5 años. De esos 5 años, y pues ya se lo voy a decir porque ya todo el mundo lo sabe, Ajá. ¿verdad? Fue Valentín Campa y Arnoldo Martínez Verdugo del partido a decir que cómo estaba la situación, todo eso. Ellos, a mí en lo personal, me dijeron que pues que iba a ser porque pues se podía prolongar al 79 al 80 y tantos y se iba a quedar usted aquí, pues no sabemos qué va a pasar. Le dije, no, pues no. El caso es de que ahí fue cuando Arnoldo Martínez Verdugo, y lo digo públicamente, Sí, señor. me dijo, mire, yo sé que los demás compañeros que tienen aquí ya están molestos y ya no se sienten a gusto. Porque pues, estaban cortando caña, Sí, claro. Cosas de No, y el clima también, todo, de circunstancias. Pues, donde, y estar en hotelitos y cosas de eso. Entonces dijo, pero ya me dijeron, voy a decirlo, Fidel Castro,
que el que sí controlaba, como yo fui el que llevé a todos. A todos, sí. ¿Verdad? Dijo que entonces me incorporara a la Escuela de Estudios Superiores Ñico López del Comité Central del Partido Comunista Cubano. Cubano. Ay, cabrón. A la escuela. Sí, era como una escuela de cuadros. Era una escuela de cuadros, exactamente. Julio Pimentel, Morales, Carlos Morales y yo, porque yo le dije, yo solo no puedo, ¿verdad? Tengo que ir. Y nos fuimos. Ahí fue cuando del 4, de 1994, perdón, fueron 5 años, a 1979. Y ahí fue cuando conocí a la hija del presidente de Angola. De Angola. Y también conoció al hijo del presidente de Corea del Norte. No, ahí no. A él no. Ajá. Conocí a los tupamaros, Ajá. conocí a los de Perú, Ah. conocí a los de Bolivia y a los de Nicaragua. Pero ya cuando en Nicaragua ya se estaba haciendo la guerra, ya. Sí, con Ortega. Con Ortega, pero con Somoza, ¿cómo Sí, se dice? Sí, ¿verdad? Ahí es donde estaba la situación. Y entonces cuando ya se acepta la amnistía, pues todos los demás compañeros se fueron. Porque, pues, pero como yo no tenía, pues yo no tenía, tenía mi pasaporte, ¿verdad? Yo no lo tenía ya adecuado, los otros sí lo hacían. Sí. Dijeron, no, pues, pero aparte seguían insistiendo en los militares y los de la Federal de Seguridad, que por qué a nosotros nos iban a hacer amnistía, a mí me iban a hacer amnistía, si había estado allá. Ellos me querían como diera lugar. Era un trofeo. Era un trofeo. Como diera lugar. El caso es de que me fui a Nicaragua, regreso de Nicaragua, y la hija de Agustino Neto, de allá de Angola, me lleva también. ¿Y vuela de dónde a dónde Angola? De Cuba, Ajá. Angola. Wow. Pero era cuando ya Angola estaba en guerra con Sudáfrica. Con Sudáfrica. Ya estaba terrible. Entonces nosotros no íbamos, en su peor momento de conflicto. Sí, pero yo no iba en ningún momento, en ninguna circunstancia de que ir a guerrilla o no. El papá de la compañera que estaba en la Escuela de Estudios Superiores, Ñico López, dijo, mi papá quiere que usted lo ayude a formar una escuela de cuadros en Angola. En Angola. Sí, maestro, es muy, muy importante yo creo que el escucharlo, tenemos que irnos en etapas. Me encantaría, maestro, hacer un compromiso de que la próxima semana, si nos pudiera acompañar, yo creo, y finiquitar esa parte, porque es muy importante toda esa trascendencia desde Sudamérica, África, obviamente Asia, con el tema de Corea del Norte. Y si nos hace el honor que la semana que entra a las 5 de la tarde pudiera acompañarnos para dar la continuidad, hacerle una invitación, porque va a ser muy importante para todos darnos cuenta de escucharlo y sobre todo formar parte de esta parte de la historia. No, yo se los agradezco y por eso lo hablo tal cual es, ¿verdad? No ando echando rollo, no ando echando no, es muy... Estoy haciendo una exposición, ¿verdad? Que pues todo mundo... Hacemos un trato, maestro. Sí. La próxima semana continuamos con la segunda parte de esta entrevista. Con todo gusto. Trato hecho. Entonces ya lo saben, el próximo martes, por primera vez en el programa Machaqueando, tendríamos una segunda parte de entrevista. Nos veremos a las 5 de la tarde. Nos despedimos. Será muy bueno, importante continuar con esta charla con el maestro Francisco Pizarro en esta nueva etapa. Me interesa mucho el tema de Nicaragua, Angola y sobre todo lo de Corea del Norte. Con todo gusto. Un fuerte abrazo. Nos vemos el próximo martes, maestro. Mi cariño, admiración y respeto. Gracias a ustedes y gracias a su público. Al contrario, maestro. Nos vemos el próximo martes. Vámonos.